Buenos días para todos. Estamos hablando en este bloque de enfermedades geriátricas y endocrinas. Hoy queremos abordar un tema importante y es las transfusiones en el adulto mayor. Realmente, cuándo transfundirlos y cuándo serían las mejores indicaciones y sus complicaciones. Agradezco mucho a la doctora Pacha de la Clínica Bolivariana que asesoró a la doctora María Garcés, residente de primer año, en esta conferencia y que nos va a acompañar en la mañana académica. Y gracias a todos los que se conectan con nosotros en estas mañanas. Adelante, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por estar acá. Y a la doctora Pilar Calle, muchísimas gracias por el acompañamiento para el desarrollo de esta charla. Entonces, para empezar con este tema, les traigo un caso clínico que es de una paciente, una adulta mayor, doña Teresa, que tiene 85 años, está acompañada por su nieta, está programada para una mixolectomía derecha por un adenocarcinoma de colon. Como antecedentes, esta paciente es hipertensa, tiene hipertensión pulmonar severa, además ha sido operada por histerectomía, una hemorragia umbilical y pues no ha tenido complicaciones con la anestesia. No es alérgica y además pues, tuvo exposición a combustión de biomasa. La paciente pesa 50 kilos y su índice de masa corporal calculada es de 20. La clase funcional de esta paciente es de más de 4 meses, es independiente para sus actividades básicas e instrumentadas, y en la escala clínica de fragilidad esta paciente se clasifica como vulnerable. La paciente ingresa y es hospitalizada por un síncope que presentó, dado por una fibrilación auricular que presentó con respuesta ventricular rápida. Además, pues, dentro de todos los estudios pues, que se le hicieron a la paciente, se encontró pues, que la paciente estaba anémica, era una anemia de origen pues, ferropénica, y además se le encontró en los estudios de extensión que tenía un adenocarcinoma de colon derecho, que iba a ser llevada a cirugía. La paciente en el momento se encuentra en suplemento con hierro oral, además pues está con enoxaparina en el momento pues para la fibrilación auricular que tiene, tratamiento para la hipertensión, adicionalmente tiene el citalopram, carvedilol, y los paraquímicos que tenemos pues aquí están adaptados pues, como al día de hoy, pues teniendo en cuenta que estos serían, por decirlo, del jueves, viernes y sábado que acaban de pasar, estos son los hallazgos que tenemos. Los del sábado, una paciente con una hemoglobina de 9 con un hematocrito 28%, hipoalbuminémica. Los previos, los del día anterior que corresponderían como el viernes, estaban incluso con una hemoglobina más bajita, en 8,6, y un hematocrito de 26,9. Las plaquetas estaban normales. Y los del día previo, pues nos mostraban que en los iones estaban normales y una función renal adecuada para esta paciente. La revisamos y es una paciente que encontramos que tiene los signos vitales adecuados en el momento, está saturando 93% al ambiente, miramos si el hemocóndrico pues están pálidas, pero no está histérica. En la parte cardiopulmonar, estamos que está arrítmica, pero no tiene soplos, no tiene pues como nada agregado patológico. En la parte de las extremidades no tiene ni edema, está bien perfundida, y la parte neurológica, entonces la paciente pues se encuentra en buenas condiciones, está orientada, no tiene pues como líneas de focalización y no tiene pues como nada más llamativo o positivo al examen neurológico. Yo aquí quisiera pues como preguntar de manera rápida, como si alguien quiere aportar o si alguien quiere saber cómo clasificaríamos a esta paciente, qué asa le daríamos, si le pedirían algún estudio adicional, algo que para clínicos, si alguien la transfundiría o no, si le dan la aval para la cirugía o qué consideraciones adicionales tendríamos con este paciente. No sé si alguien quiere dar pues, como alguna anotación muy rápida sobre eso. Ya, regálame un momentico que por acá la compañera que nos está... Pero me queda la duda por pues, si ya hicimos estudios del síncope que acaba de presentar y pues dice fea con respuesta ventricular rápida, pero vemos que en el examen físico ya tiene una frecuencia de 70, de 73, entonces la dejaría pues hasta 3. De estudios adicionales, entonces ya contamos con una ecocardio, pues dice que tiene una hipertensión arterial pulmonar, pero no sabemos pues la causa,
de qué tipo es, si viene con algún manejo. Y yo creo que, pues, relacionándonos como con qué más pediría, me gustaría tener una ecocardio. Pues ya debe tener una tiene una fea, pero también me gustaría tener una ecocardio para ver si tenga ya una falla derecha o una estenosis aórtica, cualquier otra cosa que le haya podido desencadenar ese síncope y pues como con esa relación. No la transfundiría antes, si una hemoclobina 9, le reservaría sangre, y monitoría invasiva, y yo creo que sí, porque es una hemicromía. No sé si es por la parotomía o por la paroscopia, como para definir pues ya la anestesia adicional. Y riesgos, pues tiene riesgos, pues claramente delirium porque la edad, riesgo de sangrado, riesgo de que nos haga una inestabilidad hemodinámica, de una falla derecha, de una crisis de hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias, Kelly, súper bueno tu aporte. También pues, por acá Simón también nos va a dar un concepto. No, que decía que pues que es completamente cierto, es decir, pedirle una ecocardio adicional, yo pienso que la primera pregunta es cuándo hace el procedimiento, porque lo ideal sería a esa paciente pues optimizarla para disminuir las pérdidas sanguíneas que vaya a Está tener en el programada para hoy. Bueno, ya ahí sí no habría nada que hacer, ¿cierto? Echarse la bendición y lo que dice Kelly que se puede hacer antes de. Sin embargo, lo ideal para esa paciente sería optimizar esas pérdidas antes de hacerle una reposición de hierro y de eritropoyetina. En este caso, para ver, pues, para lograr mejorar esos índices de hemoglobina previos al procedimiento, idealmente pues 3 semanas antes. Lo que pasa es que obviamente pues sabemos que muchas de estas entrevistas o estas consultas se hacen el día antes, pues el mismo día. Súper. Y el comentario de Laura también. Consideraría en esa biomarcador, porque es una paciente que de entrada tiene alto riesgo de evento isquémico durante el intraoperatorio y el postoperatorio. Es una paciente frágil, una paciente que ya viene y posiblemente desde el inicio vamos a requerir tratarla con vasopresores, porque aparte de su edad, aparte de sus antecedentes que la hacen tener más la habilidad hemodinámica, pérdidas mínimas, ¿cierto? Por eso pues estoy como de acuerdo con todos los compañeros lo de la receta y eso. Perfecto, muchísimas gracias por los comentarios, muy buenos aportes. Entonces, bueno, ¿qué se hizo con esta paciente? O pues como qué fue lo que se realizó. Entonces, definitivamente se clasificó como una paciente con ASA 3, se dio el aval para la cirugía, es una paciente que tiene, que es una cirugía que es sensible al tiempo, entonces se debe llevar, se definió que se iba a llevar. Se hicieron diferentes pues como scores y pues como valoración del riesgo de la paciente, y definitivamente es una paciente que tiene pues alto riesgo, tiene alto riesgo tromboembólico, tiene riesgo moderado de sangrado, las complicaciones pulmonares y pues cardíacas mayores también van a tener un riesgo importante, y es una cirugía que pues estaría clasificada para riesgo intermedio. También se le pidió, como venían diciendo, troponinas, cuestiones diuréticos, se le pidió un electrocardiograma y una hemoglobina glicada. Se hicieron unas reservas especiales con 3 unidades de sangre, se reservó también cama en UCE, se pidió pues EMIR para hacer pues, neuromonitoreo y fundas de construcción. Se dieron pues indicaciones en general para poder pues como llevarla a cirugía, y el día del procedimiento, o sea, los paraclínicos correspondientes al día de hoy, cuando nos llega ya esa paciente, cuando ya la tenemos ahí en preparación, este es una hemoglobina que está hoy en 8,7, hematocito de 27,5, unas plaquetas en 170.000. Si recordamos el último que teníamos, que era el sábado, venía con una hemoglobina que estaba en 9,1, o sea que sí hubo descenso. Los tiempos de coagulación están adecuados, la hemoglobina glicada pues está en 5,7 bien. Para ella, un péptido natriurético que sí está elevado, pero unas troponinas que están negativas. Estos son los iones que tenemos disponibles y la función renal pues, continúa estando normal. Entonces, definitivamente, con la paciente se decidió anestesia general, un catéter epidural, se balanceó la anestesia, no hubo complicaciones durante la inducción, todo el transcurso sin ningún problema. La paciente se dejó con monitoría básica, además se hizo monitoría de la presión arterial de manera invasiva,
y se hizo monitoreo con IR. Desde el principio, lo que llama la atención es que esta paciente desde el inicio siempre tuvo un IR 53-51, incluso desde que se preoxigenó, incluso después de inducirla, el IR no tuvo mayor cambio, estuvo muy parecido todo el tiempo. Justo después, o muy rápido, pues como después de hacer la inducción, se decide pues, hacerle transfusión a la paciente, pues como por todo lo que ya venía la paciente, y aquí llama la atención que después de hacer esa transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, presenta un aumento significativo en el NIR de 80 a 78, pues, y el cual no había pues como tenido un ascenso pues como significativo. Entonces esto pues como que nos llama la atención. Adicionalmente, la paciente pues requirió norepinefrina en infusión para lograr metas de perfusión durante el transoperatorio. Las glucometrías y la diuresis estuvieron adecuadas y muy controladas durante todo el transoperatorio. Y finalmente, pues la paciente se termina la cirugía, no hubo complicaciones, se extuvo a la paciente, tuvo pues con un adecuado patrón ventilatorio, se trasladó a la UCI para una vigilancia del postoperatorio, no tenía dolor, no se llevó con soporte hemodinámico ni nada de esto, y a la semana pues fue una muy buena evolución, se dio alta sin ninguna complicación. Entonces, después de tener este caso en mente, pues traigo pues el tema que vamos a hablar hoy, va a ser acerca de todo el panorama del adulto mayor y de la anemia, cuáles son las opciones de manejo de tratamiento que tiene para ellos, unas indicaciones o unas, pues, como unas precisiones sobre la transfusión de hemocomponentes y qué complicaciones o qué preocupaciones deberíamos tener en mente cuando vamos a transfundir de esta población. Entonces, si nos vamos al panorama en general de la población adulta, vemos, o lo que se registra, los datos de la OMS, es que se espera que para el 2030, que eso pues es ya muy pronto, es que 1 de cada 6 personas en el mundo va a ser mayor de 60 años, y se espera que para el 2050, pues la población mayor de 60 años, los adultos mayores se van a duplicar, pasando de un 12 a un 22% aproximadamente. Eso también es muy importante porque la expectativa de vida ha venido aumentando, y los registros del siglo pasado se habla que la expectativa era solo hasta los 60 años, y los registros que tenemos actuales es que está en aproximadamente 80 años. Entonces, definitivamente esta población mayor está aumentando, y pues cada vez están yendo más pacientes con mayor edad, más comórbidos a cirugía, y se dice pues que esta población incluso es como 1/3 de los pacientes que llevamos a cirugía. Entonces, es bien importante tener en mente pues esta población. ¿Cuál es el panorama de la anemia en el mundo? Pues los registros de la OMS también indican que alrededor de 2.900 millones de personas en el mundo tienen anemia, es una cifra muy significativa, y que más del 70% de los adultos mayores que están hospitalizados van a estar anémicos, y además correspondiente de todos los pacientes que se van a llevar a cirugía, cifras tan altas hasta el 75% de las personas van a llegar anémicos a esta cirugía. Además, todos estos pacientes críticos que están en cuidados intensivos, donde ya llevan por lo menos 7 días, han encontrado que todos van a estar anémicos después de llevar este tiempo allí. Y pues desde ya les voy contando, y esto lo vamos a ir desarrollando, que todo el paciente que vaya a tener anemia antes de ingresar a cirugía, pues esto me va a sumar o va a ser un predictor de que este paciente vaya a requerir transfusión. Después de que finalice una cirugía, se dice que aproximadamente el 80-90% de las personas van a estar anémicos, y aquellos pacientes mayores de 65 años van a recibir más de la mitad de todas las transfusiones que se realizan. Entonces, pues es un tema que es bien importante, que tenemos que tener en cuenta, además que somos la especialidad que más va a ordenar como transfusión. Y pues teniendo en cuenta eso, pues tenemos que saber que también van a presentar mayor frecuencia de eventos adversos. Entonces, adicionalmente, el panorama, con esto les traigo este estudio que fue muy grande, que fue un metaanálisis que se hizo, incluyó 34 estudios, donde estuvieron allí cerca de una gran cantidad de pacientes adultos mayores, y lo que se quiso evaluar era qué porcentaje o cuántas personas estos adultos mayores estaban presentando anemia según los criterios definidos por la OMS, que es una hemoglobina inferior a 13 para los hombres y una hemoglobina inferior a 12 para las mujeres. Y en esto lo que se encontró es que 1 de cada 7 personas que eran mayores de 65 años iba a estar anémica, y más aquellos que están hospitalizados, que corresponde aproximadamente 1 en cada 2 pacientes. Entonces, definitivamente estos pacientes pues van a estar más anémicos.
Y lo otro, esto es como un subestudio de uno que se hizo en Portugal, que involucró también pacientes adultos mayores, y lo único que les quiero mostrar con esta gráfica es que a medida que va pasando la edad, o sea, que van aumentando los años, los pacientes van a tener una disminución de su hemoglobina en mayor proporción. Entonces, la anemia en el adulto mayor, porque es importante, y es los pacientes van a tener mayor riesgo de que desarrollen diferentes, pues, como complicaciones, y esto van a tener mayor deterioro físico, mayor deterioro funcional, van a tener mayor deterioro cognitivo, y finalmente se van a traducir en que van a tener más hospitalizaciones y más mortalidad. Las causas van a ser multifactoriales y más en esta población. Lo que saben estas, las principales causas van a ser de origen tanto nutricional y después asociadas a enfermedades crónicas con o sin enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues en esta población va a ser de origen multifactorial principalmente. Dentro del espectro de tratamiento o las opciones que tendríamos a la mano tenemos el hierro en sus diferentes presentaciones, los estimulantes de la eritropoyesis y también el tratamiento pues como de la enfermedad de base o aquello que nos esté causando pues como la anemia como tal, dejando las transfusiones para pacientes seleccionados, buscando pues como el riesgo-beneficio de cada paciente pues como una alternativa adicional. Y que hay que tener en cuenta o cuál es pues como tenemos que tener en cuenta con esta población referente a la anemia, y es que los pacientes que están envejeciendo, esta población pues como a medida que envejece, lo que va a presentar es que va a tener una disminución de su reserva fisiológica y van a estar más propensos a la anemia porque van a presentar un fenómeno que se ha descrito como inflammation o pues como inflamación del anciano con la edad, y es que van a estar en un estado como proinflamatorio, por decirlo así, que va a favorecer a que haya menos producción pues como eritroides y pues va a favorecer a que estén más anémicos, y adicionalmente pues como por la disminución de sus reservas fisiológicas también cardiopulmonares van a ser menos tolerantes cuando se presente anemia en comparación como adultos más jóvenes. Entonces todos estos cambios fisiológicos que presentan los adultos mayores, sumados a las comorbilidades que pueden tener, hacen como el escenario perfecto para que estos pacientes tengan menor reserva fisiológica, me toleren menos la anemia y tengan menor tolerancia al estrés que cualquier otro paciente. Y todo esto se va a traducir o todo esto va a sumar como los síndromes o el síndrome en general que va a tener esta población anciana, y es que van a ser frágiles, van a ser anémicos, van a estar desnutridos y van a tener pues, como una respuesta inmunológica deficiente, ¿cierto? Entonces, este es otro estudio muy, muy grande, un metaanálisis que buscó como cuáles eran las consecuencias o cuál era la importancia de que los pacientes entraran anémicos a cirugía. Entonces, incluyó 24 estudios, cerca pues casi 1 millón de personas, y de todo esto pues encontraron que el 39% de las personas estaban anémicas, y se encontró que estos que entraban anémicos en comparación con los que no entraban anémicos a cirugía tenían mayor mortalidad, tenían más riesgo de presentar lesión renal aguda, infecciones y pues complicaciones o eventos más desafortunados como enfermedad cerebrovascular. Y desde ya les muestro que la necesidad de transfusión en estos que ya están anémicos iba a aumentar considerablemente. Y no solo la anemia, solo tener una deficiencia de hierro, una deficiencia de vitamina B12, sin todavía presentar como tal anemia, ya se va a asociar en estas personas mayores con mayor riesgo de que se presente trombocitosis, con eventos tromboembólicos y con deterioro cognitivo, que sumado pues como a todos los otros riesgos que tienen, pues va a ser significativo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas o cuáles son los tratamientos que tenemos a la mano pues como en esta población? Si nos vamos a ir al tratamiento, tenemos que remitirnos a las guías o pues a los consensos de Patient Blood Management, y pues en lo que les traigo es el consenso del 2018 de Frankfurt, donde se reunieron con múltiples especialidades y de un consenso donde se generaron unas recomendaciones de cuáles debían ser como las mejores pausas para poder lograr como preservar y gestionar como toda la anemia en estos pacientes, pues y la sangre en los pacientes. Y pues para todo esto pues está claro que todos estos protocolos de PBM tienen como objetivo es mejorar los desenlaces de esos pacientes que van a cirugías mayores, generando o pues permitiendo que los pacientes lleguen con un tratamiento de la anemia y donde se busque siempre cuidar muy bien la propia sangre de los pacientes. Y pues aquí rápidamente los pilares que traen todos estos protocolos de PBM es que los detectemos, que los tratemos, que reduzcamos pues, como las pérdidas de sangre,
Y adicionalmente, otro de los pilares es que nos aprovechemos de esa tolerancia fisiológica de las personas a la anemia. Pero ¿qué pasa? Como ya veníamos hablando, estas personas pues van a tener unas condiciones especiales que nos van a hacer menos tolerantes a la anemia, entonces tengo que tener en consideración. Definitivamente los protocolos de PBM han mostrado que tienen muy buenos resultados, han disminuido tanto la mortalidad, complicaciones como infecciones, infarto del miocardio, han disminuido la necesidad de transfusión, pues como que todo eso se ha visto definitivamente con unos mejores desenlaces y finalmente todo se ha reflejado en costos. Esto fue como el registro después de un registro de Australia Occidental, después de 6 años de seguimiento en 600.000 pacientes, y demostró que definitivamente los protocolos eran muy buenos, pero si vamos a tener en cuenta con estos protocolos es que están diseñados para la población general y no tienen como una parte que incluya a estos pacientes adultos mayores donde se tengan estas consideraciones y estos cambios que van a presentar la población. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora pues como de ejecutar esto. Entonces, dentro de las opciones que tenemos, hierro oral, muy bueno, pues, pero se dice que esto es fácil, pues, que para uno tener una respuesta con hierro oral me voy a necesitar por lo menos 4, incluso 6 o 8 semanas, es decir, va a ser una respuesta muy lenta, tardía, es una muy buena opción, pero en nuestro contexto, pues, no va a ser viable porque en la mayoría de las veces no vamos a tener ese tiempo disponible para eso. En las guías de PBM, entonces definitivamente recomiendan que suplementar hierro como para disminuir los requerimientos de transfusión de glóbulos rojos en los pacientes que van a ir a cirugía electiva. Definitivamente es bueno, les va bien, con esto voy a disminuir desenlaces. ¿Y qué formulación, si oral, si intravenosa, y cuál exactamente va a depender tanto de la severidad, de la tolerancia de los pacientes y del tiempo? Entonces aquí una vez más nos vemos enfrentados a qué tiempo vamos a tener para optimizar estos pacientes, ¿cierto? Definitivamente ya ha disminuido las transfusiones, ya hemos mostrado que en un 19%. Y los otros ayudas que tenemos van a ser los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Aquí lo que va a pasar entonces con la eritropoyetina, como sabemos, una hormona glicopéptida que se va a aumentar o se va a disminuir para estimular esas colonias pues, como eritroides, dependiendo de qué tanta hipoxia se siente a nivel renal. Y de acuerdo a esto, pues se va a inhibir o no. ¿Y qué pasa? Entonces estos agentes estimulantes de la eritropoyesis pues van a ser otra alternativa que yo voy a tener, pero tienen unas recomendaciones que están descritas, que son precisas y pues que nos debemos venir pues como a ejecutar. Y es que son esos pacientes con anemia, con insuficiencia renal crónica, aquellos pacientes también que están en quimioterapia, pero tienen tumores sólidos que están siendo tratados con quimioterapia, pero con fines paliativos, no curativos, pues porque puede aumentar la progresión de que se desarrolle pues como de cáncer. Y aquellos pacientes también está escrito, pacientes que van a cirugía ortopédica mayor, electiva, también se ha visto pues como una buena alternativa. ¿Qué pasa? Estas son las indicaciones, tienen unos rangos muy establecidos, la idea no es aumentar la hemoglobina más allá de 12, no se ha encontrado beneficios, y lo que también se ha demostrado es que igual esto va a tener sus implicaciones, los pacientes van a tener riesgo de que hagan trombosis y que hagan pues como progresión de cáncer en estos pacientes pues como tal. Entonces debemos como seleccionar muy bien qué paciente de verdad se va a beneficiar, no es para todos. Siempre cuando los decidamos usar van de la mano de los suplementos de hierro y pues en conjunto con tromboprofilaxis. Esta es otra revisión grande que incluye pues como 15 RCT, 2.155 pacientes en total, y lo que se buscó con esto era ver como el beneficio de esos pacientes que se les ponía eritropoyetina versus, pues se hicieron 3 grupos versus los que no se les ponía o a los que se les tomaban pues como otras medidas. Y estos pacientes iban a cirugía ortopédica mayor, que era artroplastia total de cadera o de rodilla. Y grandes o qué se concluye o cuál es el gran resultado pues como de este estudio es que en general la eritropoyetina, pues este suplemento de eritropoyetina redujo la exposición a esos pacientes a la sangre transfundida de una manera significativa, es decir, de esos pacientes que se les puso eritropoyetina, 60% menos iban a necesitar las transfusiones. Y además se asociaron a que iban a tener un mayor nivel de hemoglobina en el postoperatorio. ¿Qué pasa? Igual es que tuvo pues como algunas dificultades en el estudio, las complicaciones no se registran de una manera adecuada, pero igualmente pues como que lo tenemos que tener en cuenta que sí se ha visto evidencia que es bueno con esos casos muy, pues como seleccionados.
Si nos vamos a las guías o nos vamos a las recomendaciones de PBM que veníamos hablando, también hablan de considerar pues, los estudios asociados al hierro en aquellos pacientes que iban a cirugía ortopédica mayor. Sin embargo, pues estos pacientes se dieron cuenta que iban a tener menos requerimientos de transfusiones y no iban a haber mayores resultados adversos, tanto en mortalidad y otros eventos pues, como adicionales. ¿Qué pasa? Pero cuando ya uno va a las recomendaciones de cirugía en general, pacientes electivos en general, pues la recomendación es que no se deben usar de rutina. Y aquí lo que nos debe quedar claro es que debemos individualizar y seleccionar muy bien ese paciente que le vamos a poner. Entonces, bueno, ya tenemos. Listo, ahí ya. Mejoró. Listo. ¿Ya? Hola. Listo. Entonces, una vez pues, como ya evaluamos estas otras herramientas que tenemos, cuando ya vamos a evaluar pues, si un paciente va a requerir transfusión de algún hemocomponente o no, pues aquí ya empieza, pues hay una discusión, es cuál sería el umbral o como cuándo voy a decir yo que voy a transfundir a esta población, teniendo en cuenta ya todo lo que veníamos hablando, que son poblaciones diferentes, que tienen características fisiológicas diferentes. Las mismas guías de PBM, las recomendaciones sobre los umbrales, esto ya ha sido estudiado, esto ya ha sido escrito, y en ellos definitivamente se ha encontrado que ser restrictivos en la población en general les va a ir mejor que en aquellos que fueron liberales a la hora de transfundir. Estos son los resultados pues, que se han encontrado en general como con la población y se ha encontrado que se ha disminuido los requerimientos de transfundir incluso como a cerca de un 42%, sin aumentar o sin encontrar diferencias en los eventos adversos. Aquí les señalo que sería como el grupo de pronto como más acorde o más parecido como a nuestros pacientes, que eran aquellos que iban a llevar a cirugía de cadera, pues por fractura de cadera y además tienen comorbilidades cardiovasculares. Sin embargo, como les decía ahora, ninguno de estos estudios han sido adaptados, no tienen recomendaciones que sean pues como para la población adulta. O sea, aquí nos debemos preguntar, entonces, pues, ¿qué umbrales tenemos pues como para la población de adultos mayores? Y esto pues también ha sido estudiado y se ha intentado aclarar pues como qué se debería tener en cuenta. Y este otro estudio que incluyó 9 ensayos clínicos, cerca de 6.000 personas, donde en este se tuvieron en cuenta solo pacientes mayores de 65 años a nuestra población, que fueron llevados a cirugías mayores de ortopedia, de oncología, de cardio, y lo que buscaron era definir qué umbral o cómo les iba mejor a estos pacientes, si siendo restrictivos o siendo liberales. Y definitivamente se encontró que la mortalidad, tanto a 30 como a 90 días, pues iba a estar aumentada en esta población en quienes fueron más restrictivos, diferente o pues como discordante de lo que se ve como en los protocolos de PBM que recomiendan y la evidencia es a favor de ser restrictivos, o sea que aquí ya empezamos a ver diferencias con estas poblaciones. Adicionalmente, las complicaciones cardíacas sucedieron en mayor medida en aquellos pacientes que fueron restrictivos. El objetivo de traerles esta tabla simplemente es para mostrar que los umbrales de cuál es restrictivo, cuál es liberal, son muy variados. Todos los estudios han usado umbrales diferentes. Para algunos han tomado que ser restrictivo es a partir de 7,5, 8, 8,5. Otros han tomado que ser liberales ha sido de 8,5, de 9, incluso hasta 10. Entonces, definir un umbral no ha sido claramente establecido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, nos debe quedar estos pacientes, pues por su disminución de su reserva y demás, pues va a ir mejor si somos más liberales a la hora de transfundir. Entonces, yo cuándo voy a decidir o cómo voy a decidir a quién transfundo y a quién no. Entonces, aquí debo poner una cantidad, pues, como de variables en una balanza y definir según las condiciones del paciente, sus comorbilidades, sus síntomas, su reserva fisiológica, como cómo está su estado en general, si se beneficia o no, y adicionalmente como a qué complicaciones o qué efectos adversos puedo tener en esta población o qué riesgos tengo, y no definitivamente como guiarme por un número o por un umbral como tal. Entonces, una vez yo voy a transfundir un paciente o tengo en mente que voy a transfundir, debo pensar como cuáles son las complicaciones o cuáles son los posibles efectos adversos que puedo tener.
Entonces, aquí una de las principales y mayormente descritas es que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión en lo que se conoce como el TACO, y es aquellos pacientes que presentan disnea de nuevo o tienen un empeoramiento de esta hasta 12 horas después de transfundir los pacientes, o que se presenten los estoy transfundiendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Es que si estoy aumentando el volumen intravascular de estos pacientes, estoy aumentando como la presión, esto se va a traducir como en aumento de la presión hidrostática en esos capilares pulmonares. Entonces, esto lo que va a llevar que me aumente esa presión y haya flujo, haya fuga capilar a nivel de los alvéolos, y pues ahí se me genere como tal el edema pulmonar. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Tiene principalmente como variables de qué tanta cantidad de volumen, o sea, qué tanto volumen le doy al paciente y en qué velocidad se lo pongo. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de transfundir. Y pues es muy importante tenerlo en mente porque la FDA pues ha descrito y ha encontrado que incluso es la primera causa de mortalidad en estas complicaciones asociadas a la transfusión, con un 32% que es como prevalente. Si nos vamos a las definiciones de la CDC, como determinamos que estos pacientes están presentando TACO, pues aquí no voy a detener mucho, pero simplemente es definir que un paciente tiene dificultad respiratoria, si estoy descartando que no tiene otra posible causa, sino que está relacionada con la transfusión, y además, o tiene edema pulmonar determinado por clínica, hallazgos meramente clínicos o por radiología. Y adicionalmente el paciente puede tener elevación de presión alcirético, puede tener también cambios cardiovasculares. Esta definición cambió, antes se decía que solo era hipertensión y taquicardia, ya es como cualquier tipo de cambio cardiovascular, como arritmias, como cambios pues como en la medición como intravascular, o que tengan falla cardíaca pues como determinada, sea por clínica o por imágenes también. Y pues que se determine finalmente que tiene una sobrecarga de volumen vascular, midiendo pues por ejemplo presiones de más. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? En un estudio francés muy grande, involucró una población muy grande, y se dieron cuenta, o lo que determinaron es que esta complicación en los adultos mayores era frecuente, era la más frecuente que encontraron, es que está presente dentro de 62 pacientes de cada 100.000 transfundidos, que igual sigue siendo una entidad que no es la más frecuente de todas, pero dentro de ellas va a ser pues como la de mayor importancia. Y además encontraron que los pacientes que se iban a ver mayormente involucrados eran aquellos que tuvieran mayor edad y a partir de los 80 años con un riesgo más significativo, y a partir de qué cantidad de volumen o qué cantidad de unidades, lo que veíamos ahora. Si yo le pongo más volumen intravascular, va a ejercer más presión hidrostática, y va a haber más fuga. También se encontraron que hay factores de riesgo, y pues aquí lo que les quiero mostrar es que simplemente nuestra población adulta mayor puede tener más de 2 o 3 factores de riesgo de estos. La edad ya clasifica, pacientes hipovolumémicos como la paciente que ya teníamos, cualquier paciente con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica, o incluso pues si la cirugía se programa de manera emergente, pues, o tuvieron una cirugía reciente, ya le va a dar como mayor riesgo. Yo lo puedo prevenir, esto es muy importante. Esta entidad se puede prevenir de manera, si yo lo hago de manera lenta, si le pongo una unidad a la vez y determino si el paciente sí va a requerir más unidades o no. Si yo había definido que al paciente le voy a poner 2 unidades, le pongo la primera y el paciente tiene muy buena respuesta, ahí yo debería evaluar si va a requerir la segunda unidad o no. Y lo que se dice es que yo lo debería poner también en un transcurso de 2 horas aproximadamente, siempre con una vigilancia médica estricta, eso lo conocemos. Las recomendaciones, o lo que se dice, es que no a todos los pacientes se les debería poner diuréticos de asa previo, se debe individualizar. Y esto es un registro de la Agencia Nacional Francesa, pues como de toda esta parte de medicamentos y de hemocomponentes, y se determinó que ellos evaluaron que de 155 pacientes que les presentaron esta complicación, aproximadamente el 36% no siguieron esas recomendaciones que tenemos ya claramente establecidas, que son muy fáciles de seguir. Entonces es algo que también se prevé. En relación a la lesión pulmonar aguda, en relación a la transfusión o el cáliz, pues se sabe que definitivamente es un síndrome de dificultad respiratoria que sucede durante la transfusión o 6 horas posterior a que terminemos esta, y se caracteriza por ser un edema pulmonar que va a ser de origen no cardiogénico, y esto se hace con un secundario, o sea, por daño del endotelio pulmonar. Entonces, básicamente es un paciente que le da un SRA y no tengo otra causa que me explique y está en relación con la transfusión.
Grande de la fisiopatología es que puede estar dado de manera inmunomediada y no inmunomediada, y hay unas teorías que hablan pues como de un doble hit. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es que el complejo mayor de histocompatibilidad se va a unir al endotelio pulmonar, y lo que va a hacer es que va a atraer células macrófagos, que lo que van a hacer es que por medio de activación del complemento van a liberar especies reactivas de oxígeno, que esto va a generar inflamación y textura capilar. Y adicionalmente, esos mismos macrófagos, con la liberación de interleuquinas 6, interleuquinas 8, va a hacer quimiotaxis y va a permitir que esos neutrófilos pues como que aumenten o desencadenen una liberación mayor de especies reactivas de oxígeno, generando más daño en el endotelio pulmonar, más fuga capilar y pues más inflamación asociada y por ende pues el edema pulmonar. El no inmunomediado se habla que incluso puede ser el 10-20% de estos pacientes que presentan TRALI, y es que dentro de las mismas unidades, pues como el componente transfundido, hay, por ejemplo, lípidos biológicamente activos, diferentes moléculas que lo que pueden hacer es desencadenar una misma reacción inflamatoria. Y eso de la teoría del doble golpe que es que si un paciente está enfermo, está anémico por cualquier condición, ya está en un estado, digamos que inflamatorio, y más esta población que veíamos que por toda su fisiopatología y todo lo del inflammation, y ellos tienen como un estado proinflamatorio. Entonces yo le sumo una inflamación secundaria a una transfusión, pues entonces se me va a dar una respuesta pues como sumada o agregada que va a ser pues como más severa y va a desarrollar TRALI, ¿cierto? Lo mismo el estudio francés que les decía ahora, que agrupó pues, la población de adultos mayores, y en esta determinó que pues, se presentaba en menor medida, 7 por cada 100.000 personas, pero igual pues, estaba descrito, y la FDA la cataloga como la segunda causa de muerte, pues asociada a eso con el 26%. Entonces es importante, aunque no es el más prevalente, pero lo debemos tener en cuenta por su mortalidad. Factores de riesgo, entonces, claro, aquellos pacientes adultos mayores, aquellos que estén más enfermos, de acuerdo también al número de unidades que se pongan en los pacientes, qué tanto plasma van a tener, pues, o qué unidad es la que yo voy a transfundir, pues, como qué consideraciones tiene. Y lo que se ha descrito, pues esto no tenemos siempre como que utilizarlo, pero el hecho de que en esa unidad haya presencia pues de estos anticuerpos anti-HLA o anti-HNA es lo que me va a sumar mayor riesgo para que se me desencadene toda esta respuesta inflamatoria. Aquí pues decir rápidamente la definición de la CDC sobre qué es esto. Es simplemente es la instauración aguda que cursa con hipoxemia. Hay una evidencia claramente de edema pulmonar. Yo no tengo otra causa que me esté desencadenando yo tengo que descartar que sea de un origen cardiogénico y no tiene relación temporal con nuestra causa de DRA y que sea posterior a la transfusión. Este es otro análisis que se hizo retrospectivo de una base de datos gigantes de Medicare y Medicaid en Estados Unidos durante 2007, y durante 2008 se evaluaron todos los pacientes que se transfundieron. Y lo que se evaluó, se determinó era que tantos presentaban complicaciones como el TRALI o la incompatibilidad de ABO. Y se determinó que era raro, como ya hablábamos, TRALI, 3 casos en cada 100.000, esto en un contexto ambulatorio, y la incompatibilidad de ABO se iba a presentarse con un poco más de frecuencia, igualmente siendo pues como mucho más raro, pues siendo muy raro también, pues siendo entidades que son más raras, que pueden ser las más mortales. Y lo único que quiero mostrarles con estas tablas definitivamente es que quienes van a tener mayor riesgo de presentar esto, y es aquellos donde yo voy a poner varios componentes, es decir, al que le indico glóbulos rojos, al que le indico plaquetas, al que le indico como varias unidades diferentes, esto pues va a generar mayor riesgo. Y en aquellos también se dice que en los componentes que se irradian, en los glóbulos rojos que se irradian, ¿pero por qué? Porque eso me va a generar mayor lesión celular, va a desencadenar pues como aumento pues como de diferentes moléculas que pueden desarrollar toda esa respuesta inflamatoria. Van a tener menos riesgos, claro, a los que yo les hago leucorreducción por esta misma explicación, y aquellos que van a estar, las unidades que son más frescas que las otras, porque también voy a tener menor componente pues que me desencadene. Las entidades más raras, pero que igual pues como que vale la pena tenerlas en cuenta, es la alimentación de glóbulos rojos. Se dice que los casos incluso aumentan con la edad. Registros se dicen que pues, puede pasar de 5 casos por cada 1.000 pacientes transfundidos. Y lo que es esto es que va a haber una respuesta a un antígeno, pues va a haber una respuesta con anticuerpos a un antígeno que no es propio del paciente. Y esto pues sabemos que es muy variable, no solo es entre los grupos ABO, que es el más frecuente y este es el más trágico, que empezaría pues como la hemólisis aguda,
sino que hay que tener en cuenta como que dentro de los mismos grupos sanguíneos, pues, o dentro de los mismos glóbulos rojos hay una cantidad pues, como de grupos y una cantidad de posibles antígenos que podrían desencadenar esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta tantos factores del donante, factores del receptor, factores de las mismas unidades, como que tanto tiempo están almacenadas o no, pues, o las modificaciones, si hubo daño celular. Y definitivamente esos factores propiamente intrínsecos de los antígenos, es decir, que tanta como inmunogenicidad tienen, o sea, que tanta capacidad tienen de desarrollar como estas respuestas, porque incluso sabemos de unos grupos que pues, no van a ser tan significativos y no tienen como la capacidad de desarrollar esto. Generalmente, ¿cómo está el receptor? O sea, ¿cómo es su estado inmunológico, su estado inflamatorio, que puede favorecer a que tengan mayor respuesta a esta, diferente a estos pacientes que están inmunodeprimidos, que no tendrían una respuesta tan severa. Otras más raras, rápidamente, la enfermedad de injerto contrapuesto asociada a transfusiones, son muy poco frecuentes, pero son muy mortales. Se dice que más del 90% pues, van a ser mortales y pues es algo prevenible y simplemente va a estar relacionado con esos linfocitos T y va a ser de acuerdo si el paciente está inmunosuprimido o no, y también si estos haplotipos HLA van a ser homocigotos o no entre el donante y el receptor, lo que haría pues como esta respuesta. Aquí es tener en cuenta que esto es prevenible si hacemos una, pues si se ordenaran leucorreducción pues como de estas unidades sanguíneas, podríamos prevenir esto. Y pues también de una manera irradiando pues también las unidades, sin embargo pues a niños que la irradian también puede tener pues como ciertas condiciones. Las reacciones hemolíticas agudas y retardadas también existen, sin embargo son muy raras. Aquí pues en esta tabla mostrarles que en comparación con otras entidades diferentes pueden verse que se presentan incluso en una medida pues como mucho más baja. Entonces tener en cuenta que esto está presente, pues, las agudas principalmente van a ser por errores humanos, que le ponga la sangre equivocada, porque haya pues como una marcación errónea, pero la mortalidad es cierto. Y aquí esto es muy importante, pues lo traigo a colación porque hay otras preocupaciones en los pacientes adultos mayores que pues no tenemos en cuenta, se nos pueden pasar, y este es el desarrollo de delirios en estos pacientes. Es que si ellos están con alguna enfermedad inicial o están con alguna inflamación o con algo pues, que esté generando una respuesta, y yo le estoy poniendo una concentración de hemocomponentes que pueden o sea escrito que van a generar una reacción inflamatoria o proinflamatoria, lo que va a hacer es que se va a dar una amplificación de todas las respuestas sistémicas. Y esto sumado a un paciente que ya tenga un deterioro cognitivo, ya tenga factores de riesgo adicionales, pues es fácilmente que me pueda desarrollar delirios, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? También, digamos que si voy a hacer una transfusión masiva, que muchos de estos pacientes pues los podrían requerir, entonces pues no tengo que tener en cuenta todas las implicaciones asociadas en general a estas, que como las conocemos pueden ser pacientes que pueden hacer hipotermia, que pueden hacer hipercalemia, que pueden hacer coagulopatía, y de manera importante, estos pacientes podrían hacer toxicidad por citratos, y más en estos que pues podrían tener mayor incidencia pues de lesión hepática o enfermedad hepática, lo que haría que se metabolice en menor cantidad. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues va a acelerar el calcio, también va a disminuir el magnesio y pues ya va a desencadenar todas las consecuencias que ya veníamos hablando en relación al calcio, que compañera pues nos habló muy completo. Y finalmente, lo que les traigo con esto es que es un registro retrospectivo de cerca de 8.500 personas que eran mayores de 65 años que tuvieron fractura de cadera, y se evaluó cuáles eran los factores de riesgo para transfundirlos y con los que se transfundían, qué implicaciones o qué complicaciones pues como qué iba a pasar con ellos. En esto se evaluó que toda esta serie pues, de 8.500 personas, adultos mayores, el 28% se transfundieron y determinaron que los factores de riesgo para esos pacientes para transfundirlos era la edad, como ya lo veníamos hablando, el paciente que ya venía anémico, que una gran proporción de estos pacientes pues, van a venir anémicos, y pacientes enfermos, es decir, entre mayor edad y entre mayor comorbilidad. Y a los que se les transfundía, que definitivamente se transfundieron, pues se determinó que en estos pacientes iban a tener mayor mortalidad y mayores complicaciones como infarto agudo de miocardio y mayor tiempo de hospitalización, y otras como por ejemplo menor movilización de la extremidad después de estas fracturas de cadera, que lo que le gusta es que estos pacientes antes se me muevan lo más pronto posible, porque esto es lo que me va a determinar qué desenlace pues, como van a tener, pues, o que también les va a ir como a largo plazo.
Ya les traigo los mensajes para llevar a casa. Definitivamente las transfusiones no se deben basar en un número, en un umbral, sino que nos debemos de llenar de razones, teniendo en cuenta los cambios fisiológicos de los pacientes, teniendo en cuenta sus comorbilidades, las necesidades, los riesgos que tengo, sino simplemente en un umbral. Que tener en cuenta los cambios fisiológicos que les decían, son menos tolerantes, no tienen esa misma capacidad de adaptación que está descrita para la población general. Todas las células de hemocomponentes no son inocuas, aunque los riesgos están descritos que pueden llegar a ser tan bajos, pero cuando uno se presenta uno de estos, pues son realmente mortales y trágicos. Y pues simplemente también tener en cuenta que las transfusiones tampoco las debemos pues como catalogar pues como algo inadecuado. También hay pacientes que se benefician también en sus indicaciones y debemos buscar qué paciente de verdad las necesita, porque pues va a tener cambios significativos. Debemos tener en cuenta que no hay unas guías específicas en los consensos de PBM, no hay apartados que estén como para esta población adulta mayor, y pues después de hablar todo lo que les decía, que esta población viene creciendo, que son tantos los que llaman a cirugías, pues tenemos que tener en cuenta que no hay guías específicas para ellos y que todos los eventos adversos que se puedan presentar van a ser muy variables, pues como en función de la presentación. Ya, listo.